Hola, buenos días. Soy Pablo Reynoso, arquitecto. Me ejerzo mi profesión en la ciudad de La Plata. Soy profesor en la facultad. Este, Desde el año 97 que me gradué en la facultad, sigo esta, esta como doble tarea que es la de ser docente profesional y también dedicarme al concurso de arquitectura. Son como de alguna manera, las tareas que engloban el estudio de arquitectura que conformo. Este, Hoy particularmente, bueno, vamos a ver una obra realizada eh, en el año, arrancó en el 2015 y acaba de terminarse. Esta obra que vamos a presentar hoy es como un proceso tal vez largo de desarrollo de, por un lado, entender un poco el lugar y en segundo término, realmente el proyecto se empieza a destrabar y a desarrollar a partir de la elección del material. Me parece que ahí hay un tema interesante, al menos en el proceso de esta obra, que es la, por un lugar, en principio esto, analizar el lugar. Eso realmente a mí me llevó prácticamente 2 años poder comprender la naturaleza y el ecosistema que había en ese espacio. Es un humedal cerca de la localidad de Bransen. Entonces, a partir del estudio de tanto de dónde se iba a insertar este objeto, más después la resolución técnica que se dio a través de eh, el hallazgo de una empresa que me vendía los perfiles que se dedica a la cuestión agrícola en la zona y demás, me llevó a definir un poco el detalle y la técnica constructiva que empleé en este caso. Por un lado, por lo que se ve acá en la foto, son dos elementos lineales que de alguna manera están en el suelo apoyados directamente en hormigón y después la estructura metálica que se apoya y genera esta cuestión que se ve acá en esta foto prácticamente de estar suspendida como en el aire. Acá estábamos viendo un poco, este es el detalle que a mí me gusta mucho porque de alguna manera fusiona y hace como una interfaz entre el suelo y lo artificial que es la arquitectura, ¿no? Esta técnica del acero que también tiene como condicionantes muy específicas en el sentido de cómo es el comportamiento del material, su flexión. Lo interesante de esto es que una vez que el acero está en su condición ya estabilizada, no se mueve tanto como en el caso de los hormigón. Eh, por ejemplo, yo no sé si ven el cursor, pero esta planchuela que está acá colocada, que es como si fuera eh, la intersección entre la platabanda que está inserta en el hormigón y el acero, permite que las dilataciones en el momento de la carga que sufre el acero permita esa flexibilidad. En el proceso de la elección del material, yo creo que también ahí empiezan a fusionarse temas que eh, van de la mano de el que la puede construir también, ¿no? Entonces, por un lado, yo tenía esta eh, posibilidad de comprar el acero cerca del lugar, como para que el traslado sea lo mínimo posible, y por otro, una mano de obra, herreros que son del astillero del Río Santiago, que de alguna manera me permitieron un poco
explorar este sistema constructivo y llevarlo adelante, ¿no? Algunos bocetos de un poco del proceso. Yo lo que quería comentar que en esos 2 años de estudio del lugar y las posibilidades, tal vez aparecieron 20 anteproyectos posibles que de alguna manera se fueron descartando, pero a medida que un poco apareció el detalle, el material y demás, se empezó como a destrabar, como decía anteriormente, ¿no? Hasta el punto de que yo tenía un estudio hecho en hormigón armado, pero claro, prácticamente el cálculo de estructura estaba hecho, pero cuando te das cuenta el lugar, la capacidad portante del suelo, más las condicionantes de un humedal donde tal vez las condiciones no son aptas para el caso del hormigón armado, bueno, decidí hacerla con esta técnica. Algunos bocetos y estudios previos de las libretas de estudio de la casa. Un poco acá se ve el despegue que tiene con respecto al suelo. Y ya en esta prefiguración, lo que me interesaba era un poco el proceso, ¿no? Cómo se va dando desde tal vez una planta, una perspectiva, una axonométrica, el detalle, o sea, como un ida y vuelta en búsqueda de esta espacialidad que quería lograr, que era un poco que la casa se funda en el bosque. Después, por otro lado, en estos casos, mm, yo siempre tenía como, o incluso la elaboración de una maqueta me llevaba a pensar algunas caras cerradas que no estén en contacto con el exterior, pero a partir de un poco este análisis me llevaba a pensar que lo mejor era tener como ese fondo del bosque, que sea parte un poco de ese cerramiento, ¿no? Entonces la elección del vidrio, el tipo de vidrio y demás, creo que un poco se refleja en este caso, en este detalle constructivo. Doble vidriado, bueno, y que tenga la condición climática y el confort interno adecuado. Esta es otra foto que también me interesa porque prácticamente fue como una prueba en la cuestión del cerramiento, sobre todo lo que son los cerramientos móviles. Me llevó a hacer algunas pruebas tipo maqueta y la verdad que eso también se da porque la mano de obra también se involucra en el proyecto, ¿no? Eso me parece interesante que cuando un proyecto es compartido y que sobre todo la persona que lo hace también se involucra en eso, es muy, muy interesante porque se genera una sinergia que mejora el proyecto. Eso es muy, muy interesante. Sí, el detalle constructivo y sobre todo también cuando visito obras de colegas y demás, eh, voy al detalle, ¿no? Y después comprendo tal vez las cuestiones espaciales, estructurales y de inserción en el lugar. Me parece que un poco es interesante cómo la construcción de ese detalle también está hablando de la inserción de del edificio en la ciudad, ¿no? Y cómo ese detalle empieza a estar en escala con el objeto, ¿no? Eh, por ejemplo, en este caso, viste, había pruebas con carpinterías de aluminio y no cerraban por sus espesores y demás. Entonces, de alguna manera también está involucrado la escala de aproximación de ese detalle desde verlo, no sé, 100 metros de distancia o verlo como estamos viendo acá en esta foto. Me parece que ese ajuste, viste, es interesante porque te pone en escala cada uno de los componentes del edificio. Y también pensarlo así, ¿no? Que
el detalle puede estar dialogando con el paisaje, la naturaleza, la ciudad, ¿no? Eso me parece que está muy bien. Algunos, también, viste, lo que exiges es como precisión. La precisión que también me interesa lograr en los edificios hace que uno tenga ese cuidado, ¿viste? Y que también las herramientas sean las adecuadas, que también eso es importante, más allá de la mano de obra, que uno utilice herramientas que pueda dominar para poder lograr ese ajuste, ¿viste? En lo constructivo, en el detalle. O, por ejemplo, cuestiones tal vez un poco más sofisticadas, como pueden ser los sistemas de movimiento de puertas y demás, que estas son como pruebas que después se llevaron a la obra. Pero, y acá, por ejemplo, en este caso es ese resultado, es lo que yo te comentaba, Miguel, que en realidad la aproximación al detalle lo vas como ajustando a medida que vas aproximándote al objeto, ¿no? Y ese detalle está en relación a las condiciones, por ejemplo, en este caso naturales, que es un suelo complicado, ¿viste? Porque tiene arcilla expansiva, baja capacidad portante, entonces el peso del edificio tenía que estar acorde a eso y no exceder, por ejemplo, en este caso, eh, estos voladizos tienen 1,70 m aproximadamente. Entonces, llevar incluso la estructura al límite para poder lograr al menos estos efectos que son los que estaba buscando, que un poquito más adelante lo voy a justificar desde el sitio, ¿no? Algunas pruebas que son, eh, como te comentaba, ¿viste? Pruebas de estudio. En un caso teníamos esos laterales cerrados, pero cuando después vas al lugar, ves la estructura limpia, vos decís, no, tiene que ser todo vidrio. Esta imagen también me interesaba porque de alguna manera después, una vez que está el proyecto en su totalidad, uno lo puede como descomponer, ¿viste? Fundaciones, estructuras, cerramientos. Cerramientos verticales, cerramientos horizontales. Y de alguna forma eso también permite cierta claridad en el pensamiento, en ordenar, ¿viste? Un poco lo que estamos haciendo. La ayuda, por ejemplo, de estas herramientas 3D que pueden ver el objeto en su totalidad, creo que es una herramienta súper importante para nosotros en el momento de proyectar. No hacerlo solamente, viste, planta corte vista, sino que es una verificación, viste, que uno hace. Y esto, por ejemplo, yo esta foto que es de Mies en la Fastweb, digamos, la asociación directa de la casa es con la casa de Mies van der Rohe, la Fastweb, eh, y tal vez lo que a mí me gusta de esta foto es cómo este objeto, ya con la estructura, se ve prácticamente finalizado, ¿no? Este, y, y por otro lado, el diálogo que uno tiene con los maestros del pasado. Yo hoy te comentaba, me recibí en el año 97, pero mi formación es técnica y, y claro, viste, mis primeras clases fueron, no sé, un video de cómo se construía el Seagram en Nueva York. Entonces parece que esas cuestiones después quedan como presentes, viste, en el desarrollo de la vida de uno. Y bueno, este, eh, tuve como la oportunidad y la suerte de experimentar con esta casa y las asociaciones son como un poco directas, ¿no? Pero
eso no quita que uno pueda hacer como una reelaboración, una reinterpretación del tema. Sobre todo en este caso del Mies es la utilización de la técnica, tratando de llevarla al campo del arte, ¿no? Que es una cosa muy, muy difícil de lograr, pero en este caso, por ejemplo, el encuentro entre la viga y la columna, que está hecho con una soldadura oculta, es lo que a mí me interesa en el caso de la obra de Mies van der Rohe, porque vos decís cómo está unido eso, ¿no? Entonces, ahí es cuando está rozando el arte para mí, ¿no? Este, esta es una foto un poco mostrando la estructura limpia, haciendo mención a la descomposición que te comentaba de tanto los componentes verticales como horizontales, en el caso de la estructura. Este, y llevar también al límite secciones que tratan, viste, de alguna manera después fundirse con el sitio. Este es el desarrollo ya eh, de los planos horizontales. O sea, en este caso usé losetas pretensadas, alivianadas, este, también por una condición de mantenimiento y demás. Viste, siempre de alguna manera el detalle está eh, como profundizado, viste, y desarrollado hasta lo mínimo para, sobre todo, el ajuste que necesita al final de la obra. Ya prácticamente estas imágenes son de cómo está. Por otro lado, hay como una búsqueda, viste, eh, al tener ese bosque, llevar el cerramiento a los bordes hace que aparezca como una condición, viste, de alguna manera que esté protegida tanto del sol como, eh, porque estos son hojas caducas, son fresnos americanos sobre todo. Entonces, esta condición que en invierno no tiene hojas y el sol puede ingresar perfectamente y mantiene como el confort interno de la casa, y a su vez en verano la protege de la sombra. Por eso también no tiene espacios semicubiertos y demás, y el cerramiento se va al filo. Después hay ventanas que son de abrir, o puertas ventanas que te permiten, viste, la ventilación, sí, sobre todo la ventilación pasiva, que es con ventilación cruzada. Hay unas cuestiones así también de reflejo que me interesaban, que en algún momento desaparezca la casa y que lo principal sea su entorno. También la elección del color negro hace que, viste, un poco se funda con el color de los árboles y de alguna manera tenga ese efecto de estar como sin interferir el espacio que lo circunda, digamos, todo lo que es lo natural. Visité la obra de Oscar Niemeyer, la casa de Ascanoas, que era la casa de él, una casa maravillosa que desde el punto de vista de la inserción en el lugar es magnífica. Y como te decía, yo iba al detalle, ¿viste? A ver cómo eran las carpinterías, cómo era la estructura, cómo se vinculaba. Y vos sabés que lo que noté en esa obra, que el detalle no estaba, desaparecía, como que vos decís, es tan simple, tan elemental, tan ajustado al lugar, a la casa, al programa, al espacio y demás, que prácticamente no existía. Entonces, un poco la búsqueda es esa, ¿viste? Es decir, cómo tratar de que una obra, ¿viste? Eh,
sea, tenga esas condiciones mínimas, pero que a su vez te genere el confort necesario para poder habitarla, ¿no? Eso me parece que un poco es la búsqueda que traté de plasmar acá, ¿viste? A pesar de que, claro, bueno, tenés los sistemas de movimiento que son complejos, ¿viste? La hermeticidad, todo lo que implica, ¿viste? A poder lograr un contacto con el exterior como el que estamos viendo ahora. Y por otro lado, por el lado de la estructura, eh, yo creo que también la comprensión de los esfuerzos estructurales internos que tiene, por ejemplo, el caso del acero, te lleva a ajustar al mínimo esa medida. Eh, por ejemplo, la sección de columnas, que son dos perfiles unidos, son de 80, dos U de 80 milímetros por 9. Entonces, la sección que te da unida 9 centímetros está en el sentido de las vigas. Después, por ejemplo, los cartabones que tenemos, viste que son los elementos que vemos acá, son de 5 por 5 para poder absorber el esfuerzo que tiene el voladizo. Y realmente eso fue como una prueba empírica, digamos, de más o menos haber probado este sistema en otra obra, ¿viste? Y aplicado acá, llevarlo al mínimo posible, que es un triángulo de 5 centímetros de lado. Un poco también pasa por ahí, ¿viste? Eh, y tratar de que esté prácticamente al límite. Algunos otros referentes que utilicé para esta obra, como la obra La Casa Silvi de Arne Jacobsen, o la Resort House de Mies van der Rohe, que tal vez, viste, te quedan como esas imágenes en el inconsciente que de alguna forma uno también, en el caso mío, viste, utilizo los libros como eh, para hacer el proyecto. Y algunas cuestiones también, viste, de los usos que en realidad que se adaptan, viste, a cualquier uso, en el caso por ejemplo, habitarla como una vivienda. Viste, lo primero que me apareció en la obra, una vez que hormigonamos y pusimos esta platabanda, me parece fantástico porque al otro día, viste, la naturaleza hizo lo suyo, viste. Entonces, yo digo, bueno, acá hay como un orden más superior que el hecho de nosotros instalarnos en este lugar, que es la naturaleza, y respetarla, ¿no? Entonces, en ese sentido yo digo, utilizar el acero, el vidrio y todo, hace que esto el día de mañana desaparezca, se recicle, ¿viste? Y todo vuelva a su estado original. Me gustaba esta imagen eh, y, Sí. y como para cerrar este tema de cómo interpretar el detalle o cómo incorporar los detalles en la obra, que no solamente es lo específico, sino que está conectado con lo otro, con lo general, el paisaje, el territorio, la ciudad. Capba TV, el canal de los arquitectos bonaerenses.